Esperen que traiga una calculadora que sirva. Carla, después si puedes pasar la imagen del graficador al grupo, por favor. Bueno. Ahí subí pasé el link en el grupo para que entren. Los que están del celu les va a abrir solamente si tienen la aplicación, pero si están de la compu lo va a abrir directamente al link. Bueno, gracias. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y calcular la distancia entre P1 y Q. O sea, el punto P sub 1, que ya sabemos tiene coordenadas 2, 3, 4. La distancia que hay entre P1 y Q, ¿se acuerdan? Distancia entre dos puntos era la raíz cuadrada de la diferencia de cada una de las variables al cuadrado. Es decir, entonces que nosotros vamos a tener a partir de acá, calculando la distancia como la raíz cuadrada, y vamos a ir colocando 2 menos 16 quinceavos al cuadrado, más 3 menos 59 treintaavos al cuadrado, más 4 menos 25 sextos al cuadrado. Recuerden que eso es restar uno u otro es lo mismo, ¿no? Porque si resto al revés, al estar igual al cuadrado, el resultado va a quedar siempre positivo. Entonces en la calculadora abrimos una raíz cuadrada, abrimos un paréntesis, ponemos 2 menos 16 quinceavos, y eso, cerrando el paréntesis, lo llevamos al cuadrado, ¿sí? Lo que hago allí es, no sé si se alcanza a ver, es para 1, así vamos a hacer con todos, más, abro paréntesis, 3 menos 59 treintaavos, 59 treintaavos, cierro el paréntesis, llevo al cuadrado, y le sumo, abro paréntesis, 4 menos 25 sobre 6, cierro el paréntesis y elevo al cuadrado. ¿Sí? Ahí cargué el último dato. Salimos de la raíz, apretamos el igual y me da, para que no tengan ninguna duda, 1,402378,931. Exactamente los mismos decimales que me dictó su compañera. O sea, el resultado es realmente 1,402378,931. Bien. Si bien Antonella encontró la solución a eso que había planteado, no me acuerdo quién planteó, dijo, podemos encontrar el punto Q, yo dije, sí, vayan al graficador y lo pueden encontrar. Ahora, analíticamente busquen ustedes la solución. Y bueno, en ese caso, allí una de ustedes encontró una solución, si bien en el cálculo ahí hay un error en algún lado, el desarrollo es ese. Pero no es la única alternativa. Recuerden que nosotros tenemos un montón de posibilidades de resolver analíticamente eso. Así que vamos a ver, yo voy a bajar un poquito la cámara para que podamos usar todo el pizarrón. Entonces, otra alternativa, vamos a ver si es cierto, es que si yo tengo la recta, tengo el punto P sub 0 de la recta, el punto P sub 1, y yo quiero encontrar cuánto vale el punto Q, las coordenadas del punto Q, entonces mi sistema de referencia, sistema de coordenadas, yo lo que puedo es, yo de la recta esta, lo que conozco es su dirección, o sea, conozco el vector director. Por lo tanto, yo puedo calcular cuánto vale este vector. ¿Por qué? Porque tengo su dirección, me faltaría calcular el módulo
Y alguna de ustedes en esa clase, no recuerdo quién, dijo, si proyectamos, y sí, nosotros podemos proyectar P0, P1, proyectado me va a dar este vector P sub 0Q. O por lo menos me va a dar el módulo. Entonces, si yo quiero proyectar sobre la dirección de la recta, en realidad yo lo que quiero es la longitud esta, este segmento, que sería una proyección PR, vamos a ponerle. Entonces, ¿qué hacemos? Al vector P sub 1 lo proyectamos en la dirección D, porque es la dirección de la recta. Acuérdense que a mí lo que me interesa es proyectar sobre la dirección para calcular esa longitud. Entonces, como sabemos que la proyección PR es igual al vector P0, P1 por el vector D, este vector, dividido en el módulo del vector D. Porque así hemos hecho nosotros proyección de un vector sobre otro. Estamos proyectando este vector sobre la dirección de este vector, que es igual a la recta, para sacar cuánto mide eso. Bien. P0, P1 ya lo hemos calculado. Hemos dicho que P0, P1 en algún lado valía 1, 1, 0. ¿Por qué? Por el vector D, el vector director, también menos 2, 1, menos 5. Menos 2, 1 y menos 5. Lo que estamos haciendo ahora, lo vamos a dividir acá en el pizarrón, es el producto escalar sobre el módulo del vector D. El módulo de D ya hemos sacado que era la raíz cuadrada de 30, ¿no? Eran 4 más 1 más 25. Bien, ¿cuánto da ese producto escalar? Y da 1 por menos 2, menos 1, 1 por 1, 1, perdón, 1 por menos 2, menos 2, estoy mareado, 1 por 1, 1, y 0 por menos 5, 0. Ya que en definitiva nos dio esto menos 1 más, o sea, menos 2 más 1 es menos 1 sobre raíz de 30. Pueden racionalizarlo si quieren. Ese valor, menos 1 sobre el raíz cuadrada de 30, 0, y algo, es la longitud que tiene esto. Quiere decir que si yo calculo el ángulo entre los dos vectores, y conociendo el módulo, el ángulo, podría calcular la distancia, no tiene sentido. Ahora fíjense, ¿qué es lo que voy a plantear yo? ¿Cómo encontrar las coordenadas de Q? Y esto es lo que importa que sepan que tenemos todas las herramientas. Sería lo siguiente. Imaginen ustedes entonces que yo tengo un vector acá, cuyas componentes son las componentes de P sub 0. Y que tengo un vector acá, cuyas componentes son las componentes de Q, que es lo que estoy buscando. Entonces, si yo tuviera este vector, P0Q, al sumar P0 más P0Q me daría el vector Q, entonces tendría las componentes de Q. Puedo generar P0Q porque me está faltando eso, si no tengo el extremo. Pero tengo su módulo, tengo su longitud. Y yo sé que esta es una combinación lineal de este vector D, que es mucho más grande. Yo lo dibujaba allí, pero este es el vector D, que tiene la misma dirección que P0Q. Quiere decir que si yo a este vector lo divido por raíz de 30, se va a transformar en el versor, en un vectorcito unitario. Y ese vectorcito unitario lo multiplico por esta longitud, que es la proyección menos 1 sobre raíz de 30, y voy a tener las coordenadas de este vector. Entonces, el vector P0Q vector va a ser una combinación lineal del vector D de este vector. ¿Y cómo va a ser eso? Bueno, al vector D
que es menos 2, 1, menos 5, lo voy a multiplicar por 1 sobre raíz cuadrada de 30. ¿Por qué? Porque ese es lo mismo que decir que lo divido por raíz de 30, ¿no? Multiplico por un escalar y lo hago más chiquitito. ¿Cuánto? Y lo hago igual a 1. O sea, con esto lo que encontramos es el versor de, o sea, un vector unitario. Y yo, si ese vector unitario lo multiplico por menos 1 sobre raíz de 30, acá tendríamos el versor de, acuérdense que es el vectorcito que corresponde acá, pero con módulo 1. Si yo lo multiplico por el escalar menos 1 sobre 30, entonces voy a obtener el P0Q. P0Q va a ser igual a este vector que cuando distribuyo me queda menos 2 sobre raíz de 30, 1 sobre raíz de 30 y menos 5 sobre raíz de 30. ¿Pero por quién lo voy a multiplicar? Por la longitud, por el escalar, para que esto se transforme en esto. ¿Cuánto vale ese escalar? Menos 1 sobre la raíz cuadrada de 30. Entonces, como distribuyo, me va a quedar entonces el menos por el menos se hace más. Raíz de 30 por raíz de 30, raíz de 30 al cuadrado, o sea, 30. O sea que simplificado me queda un 15avos. Así me dio a mi profe. 1 sobre 15 menos 1 sobre 30avos y Menos un 1 sobre sexto. 30. Igual a pi. ¿Y el otro? Un sexto. Un sexto. Pero esto no es el punto Q. Este es el vector. El vector P0Q. O sea, menos un 15 menos un 30 y un sexto. Ese es este vector. Este vector más este vector, ¿qué me da? Me da el vector Q. Quiere decir que nosotros ahora tendríamos que hacer P sub 0 vector. El P sub 0 es 1, 2, 4. Más P sub 0 Q me va a dar el vector Q. ¿Quién es P sub 0? 1, 2, 4. Eran las coordenadas del punto que pertenecía a la recta. ¿Quién es P sub 0 Q? Ese, un 15avo menos un 30avo, menos un 15avo, menos un 30avo. Acá es menos, ¿no? No, el menos por menos es más. No, pusimos menos 2/30 por menos 1 sobre 30. Perdón. Un 15avo. Menos 1/30 y el otro un sexto. ¿Cómo se suman los vectores? Y se suman. 1 más un 15, 16 quinceavos. 2 menos un 30, 60 menos 1, 59 treintavos. Y sumamos 4, 6 por 4, 24 más 1, 25 sextos. ¿Qué hemos obtenido? Las coordenadas de Q, porque son las coordenadas del vector posición Q. Y que habíamos sacado nosotros mismos valor 16, 15, 59, 30 y 25 sextos. Haciendo la distancia de P a Q, sacamos 1,40. Fíjense que hemos encontrado dos formas. Antonella encontró una generando un plano, pero fíjense que cuando generó ese plano sacó el lambda que vale menos 1,30. Y justo ese lambda que vale menos 1,30 es la proyección del vector sobre el otro. Dos métodos diferentes. Uno generó un plano y calculó la intersección del plano con la recta. Y ahí generó el punto Q. Yo, ¿qué hice? Proyecté
el vector sobre la recta y de ahí generé la suma de vectores para dar esos vectores, sabiendo que ese vector tiene la misma dirección de D y es una combinación lineal. Yo llego por un método, con el otro método que encontró Antonella. Profe, ahí en la combinación lineal, no veo bien los signos. ¿Es el versor por 1 sobre la raíz de 30 o menos 1 sobre la raíz de 30? Bien. Acá el versor es 1 sobre raíz de 30 positivo. ¿Por qué? Porque el módulo del vector D da raíz de 30. Entonces usted este vector lo divide por raíz de 30 para sacar el versor. Y al versor lo multiplica por menos 1 sobre raíz de 30 porque ese es el valor de la proyección. Entonces, ojo, Bien, bien. no es lo mismo. De casualidad acá da lo mismo. Pero no es lo mismo, ¿sí? Y de ahí salen los signos que salen y se verifica que el punto Q sigue siendo el mismo. Entonces, fíjense, y esto es lo que siempre les digo, el método gráfico ayuda mucho a interpretar cada una de las ecuaciones. ¿Qué es lo que están haciendo? Lo hemos resuelto a la distancia aplicando la fórmula. Una. Con el método que sacó Antonella del plano, intersección de recta y plano para generar el punto Q y calcular la distancia de P a Q. Lo he resuelto yo aplicando proyección y combinación lineal. 3. Carla dice ahí que lo resolvió gráficamente, buscó la distancia entre el punto y la recta, y en el gráfico, en el graficador, le da exactamente la misma distancia. Hemos resuelto de 4 formas, un método gráfico y 3 métodos analíticos. ¿Quieren más? Tal vez haya otra posibilidad, utilizando otro elemento, el producto vectorial, alguna otra cosa. Bien. La idea era que resolviéramos esto. Esto está muy bueno en el sentido de que hace que piensen, que vean, que investiguen, ¿no? Y que lo que estamos dando nosotros son herramientas, manejar el espacio, conocer sus dimensiones, sus ecuaciones y saber cómo aplicarlas para el cálculo. Esto es lo importante. Lo importante no es memorizar, sino que un ejercicio que uno lo pueda resolver porque tiene las herramientas necesarias para resolver esto. ¿Estamos de acuerdo? Esto es fundamental. Fundamental para el desarrollo de la asignatura. Bien, sigamos. ¿Les quedó alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, Carla tiene un puntito. Carla no. Carla le vamos a dar medio punto por su participación en los gráficos. Y Antonella, que se preocupó y buscó algo, aunque no llegó a la solución, le vamos a dar un punto. Le quitamos medio punto porque no llegó al mismo resultado. No sé qué error cometió ahí en algún número. Pero el procedimiento para esos números que ella planteó está bien. ¿Y qué más? Nada más. Entonces, un ejercicio que... Sí, profe, mande ejercicios después. Sí, después les voy a dar la... No me acuerdo, yo ya estoy perdido. Si había una guía de R3. De plano sí había, de R3 no recuerdo. O si estaban en la misma guía. Y si no, les voy a mandar más ejercicios. Les saco una foto de esto para que les quede el... Les quede como recuerdo.
Bien. A ver con qué continuamos. Otra de las cositas que se encuentran en internet, que son bastante interesantes. Bueno, yo porque estoy suscrito y me mandan ejercicios siempre. Es uno que ya que estamos, y como inquietud se los planteo, vamos a buscar una escuadra. Un triángulo rectángulo. Da entonces, respecto a la base, que sería el hipotenusa, el triángulo es rectángulo acá, ¿no es cierto? De 90 grados. Entonces me dice, la base mide 12, ya me olvidé. Chan, chan. 12 por 10 eran. La altura mide 2 centímetros y la base vale 20 centímetros. ¿Sí? Y dice entonces el ejercicio, ¿cuánto vale la superficie del triángulo? Entonces da como opciones A, B, C y D. Entonces la opción son 240 centímetros cuadrados, 120 centímetros cuadrados, 100 centímetros cuadrados y ninguna de las anteriores. ¿Cuánto da la superficie del triángulo? Si esta es la base y esta es la altura. 120. ¿Por qué 120? Porque es base por altura sobre 2. Sí. Tenemos base por altura sobre 2. La base mide 20, la altura mide 12.
20 dividido en 2, 10, 10 por 2, 10 por 12, 120 centímetros cuadrados. Entonces, en el enunciado dice, el 90 y pico % de la gente se equivoca. Y pone que esta es la respuesta correcta. Y está mal. Por supuesto que no es esta, tampoco ni es esta. Y ahí es donde uno entra en duda con respecto a la matemática. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? ¿Por qué no es esa la respuesta? Entonces acá empezamos a utilizar algunos conceptos que son, por ejemplo, de las circunferencias. ¿Qué es lo que pasa con un triángulo inscripto en una circunferencia? Entonces, una de las propiedades que tienen las circunferencias es la siguiente. Toda vez que yo tengo una circunferencia respecto de un diámetro, si nosotros inscribimos un triángulo, este sería el centro. Si nosotros inscribimos un triángulo en media circunferencia, ese triángulo siempre va a ser rectángulo. O sea, si ustedes eligen este punto, este ángulo es de 90 grados. Si ustedes eligen este punto, perdón, nada que ver. Este ángulo es de 90 grados. Si elegimos este punto con el extremo en el otro diámetro, este triángulo tiene 90 grados. Y así, donde ustedes quieran, siempre van a obtener un triángulo rectángulo inscrito en media circunferencia. Siempre. Porque la hipotenusa va a ser el diámetro. Vamos a tomar otro concepto. Vamos a utilizar el concepto de que si yo tengo este punto con este es un ángulo que está acá respecto de este punto, y este es otro ángulo que es la mitad de este. Es una propiedad que ustedes deben conocer. Vamos a borrar primero este triángulo, este otro. Inscribimos un triángulo en media circunferencia. Pero a partir de acá tomamos este punto y tomamos este punto. Entonces, si ustedes toman dos puntos de la periferia, ¿no?, de la circunferencia, y lo unen, tienen un ángulo central, beta. Ahora, si ustedes toman estos dos puntos con otro punto, toman un ángulo inscripto, alfa. Es lo mismo que si yo lo trasladara acá. Este también sería alfa. A cualquier lado que trasladen estos dos puntos van a tener un ángulo inscripto. ¿Y qué se verifica? Que ese ángulo alfa es la mitad de este ángulo beta. O sea que beta es igual a 2 veces alfa. Siempre verifica esa relación. De estos dos puntos. Ahora, si nosotros ese punto lo llevamos hasta acá, vamos a tener entonces que el ángulo ese va a ser de 180 grados. Y el otro ángulo alfa, respecto de eso, tendría que buscar otro triángulo. En general, cuando ustedes lo van a ver en los libros de esta forma.
Este es el ángulo alfa y este es el doble de este ángulo. Esa es la propiedad de los ángulos estos. Y allí llevándolo arriba a 90 grados y este punto acá, se va a verificar que este es el doble de los 90 a los 180 grados. Bueno, independientemente de eso, ¿qué es lo que queríamos? Me fui de mambo con esto. Que en toda circunferencia, no era esa la forma de demostrarlo, si nosotros tomamos el centro y utilizamos allí un diámetro, todo triángulo inscrito en media circunferencia es un triángulo rectángulo. Basada en esa propiedad, hace que si yo estos 20 centímetros lo divido en 2, voy a tener el centro de la circunferencia. Entonces, si esto que está acá es igual a esto que está acá, vamos a correr un poquito más. Entonces, ese va a ser el centro de una circunferencia. ¿Qué va a pasar por dónde? Por este punto y por este punto. Quiere decir que allí... Profe, y si hacemos, ¿se puede hacer el área de la superficie de uno más o menos la superficie de la otra? Miren, esperen un segundito. Porque lo que vamos a hacer es decir, si yo hago centro en la mitad de este lado y considero que ese es un diámetro, voy a poder trazar una semicircunferencia que pasa por este punto y por este punto. Quiere decir que el radio mide 10 unidades. ¿Y el otro radio cuánto mide? 10 unidades. Quiere decir que acá, en forma vertical, ¿sí? El punto más alto acá, ¿cuánto mide? Y mide el radio. O sea que esto mide también 10 centímetros. ¿Puede medir cualquier otro punto tomando en forma perpendicular a la base 12 centímetros esto? No, porque el punto más alto que puede haber tiene 10 centímetros. O sea, ¿por qué está mal esto? No está mal porque yo apliqué mal la fórmula, sino porque no existe el triángulo. Si yo tengo 20 de base y tengo 12 de altura, no hay forma que el triángulo sea rectángulo. O sea, si esto es 10, los 12 centímetros van a estar mucho más arriba. Entonces yo trazo el triángulo, voy a verificar que este ángulo no va a ser de 90 grados. Entonces, el ejercicio obviamente tiene su complicación o tiene su trampa, porque uno lo primero que hace es, con los datos que le da, aplica la fórmula y dice vale tanto y listo. Y esto nos enseña a nosotros a desconfiar, ¿sí? De que los datos realmente son concisos. Entonces yo los invito a que ustedes tomen en sus hojas, midan 20 centímetros, ¿sí? Y en cualquier parte de la base midan 12 centímetros, a ver si en algún lado con esa altura van a poder armar un triángulo rectángulo, o sea, que haya 90 grados. ¿Se entiende? Ustedes miden acá 20 centímetros y buscan 12. Y cuando unen, en cualquier posición, van a ver que el triángulo no forma 90 grados. O sea, no hay forma de que exista un triángulo que cumpla esas características. Que la base mida eso, que la altura mida eso y que además forme 90 grados. O sea, el error está en creer que eso existe. Y este es otro de los problemas que nos plantea a nosotros la matemática, la resolución del problema. Primero, tengo que verificar que los datos sean reales. Esto sería más o menos como llevado a las funciones, determinar cuál es el dominio y cuál es el recorrido. Entonces, si yo tracé primero la circunferencia, la media circunferencia, yo sé que el triángulo que voy a conseguir allí de mayor altura es de 10 centímetros.
Y teniendo que esto mide 10 y esto mide 10, ¿sí? El ángulo acá va a ser de 45 grados y el otro lado va a ser de 45 grados, porque sería un triángulo que se llama como isósceles, ¿se entiende lo que digo, no? Desde este punto, si yo uno con esto, esta cuerda, esto mide 10 y esto mide 10, entonces acá tengo el mismo ángulo. Y si para el otro lado, esto mide 10 y esto mide 10, acá hay 45 y acá hay 45. Quiere decir que hay 90 grados. ¿Vamos bien hasta ahí? Y después, cualquier otro valor que yo tome en cualquier otra parte va a tener ¿cuánto? Y va a tener menos de 10 centímetros. Pero va a seguir verificando ¿qué cosa? Que en este triángulo que estoy construyendo acá, este ángulo es de 90 grados. ¿Y por qué lo van a justificar? Y lo van a justificar de la siguiente forma. Ustedes acá trazan un triángulo, una altura. Este triángulo, ¿sí? Se forman 3 triángulos. Este triángulo por un lado, que es de 90, este triangulito por otro lado, que es de 90, y este triángulo acá, que es de 90. O sea, el triángulo que envuelve los otros 2 triángulos. Y ahí, por semejanza de triángulos, van a ver que este ángulo es igual a este ángulo. Porque esto es perpendicular acá y esto es perpendicular acá. Entonces estos ángulos son iguales, por lo tanto este ángulo es igual a este ángulo. Por lo tanto la suma de estos dos da 90, entonces la suma de estos dos también da 90. Por eso la suma de estos dos también va a ser de 90 grados. Por semejanza de triángulos podemos explicar también por qué se verifica eso. Pero volvamos a lo anterior. ¿Qué les dije recién yo? Que ahí tenemos que definir el dominio de la variable. La variable es la altura. Entonces la altura no puede ser mayor de 10. Está entre 0 y puedo llegar a lo sumo a 10. Y después sigo bajando hasta 0. Yo ya tengo un dominio. ¿Se entiende lo que digo? Cualquier triángulo que yo quiera formar allí tiene que tener una altura menor de 10. Por eso no es posible que forme un triángulo rectángulo que tenga altura 12 cuando la base es de 20. No hay forma, no existe el triángulo. ¿Y qué tendrían que haber hecho? Y bueno, y haber empezado a dibujar o pedirle que el chico dibuje y vea si eso realmente lo puede ejecutar, si lo puede hacer. Y allí van a descubrir, o debería descubrir, que no se puede hacer. Estos ejercicios son muy interesantes porque nos hacen razonar, nos hacen pensar y además nos llevan a todas las propiedades que deben conocer ustedes de triángulo rectángulo, de circunferencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las relaciones posibles, todas son importantes que las vean. Por eso yo siempre les pido, aunque ustedes no me hacen caso, yo me canso de hace 8 años que estoy en el profesorado, y todos los años les digo lo mismo: háganse socios de las Olimpiadas Matemáticas, o busquen libros de Olimpiadas Matemáticas, o busquen en internet, y ahí van a salir ejercicios, porque es una forma de todos los días repasar conceptos nuevos, porque hay diferentes ejercicios donde los va llevando por diferentes caminos. Ahí hay muchas ecuaciones, hay muchas propiedades, y estas ustedes las tienen que conocer, las tienen que manejar, porque van a ser profesores de matemáticas. No se pueden quedar con lo que uno les da y ahí se terminó, porque obviamente ni yo en mi materia ni en la otra materia vamos a alcanzar a cubrir toda la cantidad de temas que se ha dado desde la secundaria, que se debería haber dado en toda la escuela primaria y secundaria. Entonces, todos esos contenidos, la única forma de reverlos es de que ustedes resuelvan ejercicios, que ustedes se planteen siempre otra forma de resolver, que investiguen en cómo hacer tal o cual cosa. Esto es lo que yo les pido
encarecidamente. Que se comprometan un poquito más. Algunos me van a decir que no tienen tiempo, que trabaja, que tiene hijos, que las otras materias. Sí es cierto, pero bueno, también es cierto que hay muchos otros horarios que los perdemos chateando, mirando el Facebook, qué sé yo. O estar por ahí en algún momento, estoy aburrido, no sé qué hacer, bueno, busque un libro de matemáticas, abre internet, busque un ejercicio y póngase a resolver. Cuando uno le empieza a encontrar el gustito a esto, se apasiona, se pone a resolver ejercicios. Ustedes han visto lo que hemos hecho con el ejercicio este, que salió por una duda de una alumna que preguntó cómo podríamos encontrar ese punto, y bueno, y salió, y se buscó la solución y se la encontró. Y a veces no tiene solución. A veces puede ser muy difícil, a veces no. En el caso este, de la recta, de la distancia de un punto de la recta, la aplicación que utilizó, lo que encontró Antonella ahí en internet, es de un tema que todavía no vimos, que es la intersección entre recta y plano. Ella lo bajó de internet, pero en realidad yo le estuve explicando qué es lo que estábamos buscando. Estábamos buscando la intersección entre una recta y un plano, que sería el próximo tema que vamos a ver mañana, porque hoy ya no vamos a tener, nos quedan 10 minutos, no vamos a tener tiempo de desarrollarlo completamente. Preguntas, dudas, inquietudes. Ya se nos fue uno, éramos 14, ahora somos 13. Díganme, digan algo. Yo tengo duda, o sea, quiero saber cómo era la consigna del ejercicio este del triángulo. ¿Viste? Sí. Y decía eso, dado un triángulo rectángulo, el que está en negro, que tiene base 20 centímetros y altura 12 centímetros, ¿cuál es la superficie? Y me dan estas 4 opciones. ¿Qué había que poner? Ninguna de las anteriores. ¿Qué es lo que hace todo el mundo? Base por altura sobre 2. Le da 120, entonces esta es la respuesta correcta. ¿Se entiende? El ejercicio está planteado así. Yo lo recibí de esa forma. Diciendo que esto no está, ¿no es cierto? Solamente me dan el triángulo rectángulo, me dicen que ahí es rectángulo, que la altura vale 12 y que la base vale 20, y me dan las opciones de cuáles son las superficies. Yo tengo que poner ahí, bueno, uno hace el cálculo rápidamente, porque dice, bueno, 20 por 12 sobre 2, da 120 y marca el tilde ahí. Por eso el enunciado decía, más del 90% de la gente se equivoca. Yo creería que el 99,9% de la gente se equivoca. Porque Claro, yo tenemos... no entendía de dónde salía el triángulo rectángulo, o sea, está planteado que supuestamente es un triángulo rectángulo. Eso era lo que no entendí. Claro. Es que nadie se va a poner a contradecir al profesor o al que le plantee. Bueno, pero si usted dijo que era rectángulo. Bueno, pero usted dice, pero ¿es posible armar un triángulo rectángulo con esas dimensiones? Pero si, en ese porque se vemos del gráfico, pero si a mí me lo enuncian y no me lo dibujan, sí se puede, porque los catetos pueden medir eso. El tema es que es el enunciado junto con el gráfico. Claro, Bueno. pero si ustedes se lo enuncian y le dicen, un lado mide 20 centímetros, la altura correspondiente a ese lado es de 12 centímetros, y los dos lados opuestos a los 20 centímetros forman un ángulo de 90 grados, usted se lo imagina y lo grafica así. Ahora, el tema es, ¿está mal el enunciado? Sí, está mal, me está diciendo que hay un triángulo que es rectángulo cuando en realidad no es rectángulo. Pero nosotros tendemos, a ver, no es por criticar, no es por decir, a ver, el profesor me dio mal los datos. Bueno, se los dio a propósito. Entonces dice, a ver, ¿cuánto da el perímetro de un triángulo que tiene como lado A
8 centímetros, como lado B, 6 centímetros, y como lado C, 25 centímetros. ¿Cuánto vale el perímetro? Exactamente, nunca más va a estar en paz consigo mismo. ¿Se puede calcular el perímetro de un triángulo que tiene 8, 6 y 25? Y uno le va a decir, sí, el perímetro es la suma de los lados. 8 más 6, 14, más 25, 39 centímetros. Y le puede poner las opciones, y en una de esas le pone 39 centímetros. Y tú decís, bueno, a ver, yo mido 25 centímetros, listo. Acá hay 25. No se puede. Después tomo 8 para un lado y tomo 6 del otro. Y no se juntan. Entonces agarro y pongo un pedazo de elástico y los estiro. O sea, no hay forma. La suma, pero ahí hay una propiedad que dice que la suma de dos lados nunca puede ser mayor que el tercer lado. Nunca. ¿Se entiende, no? Y sin embargo, sin gráfico, a mí me dicen los tres del triángulo ese, entonces usted tiene que cuestionarse y decir, ese triángulo no existe. Pero si está dentro de las opciones, poner ninguna de las anteriores. Entonces no hay forma de reclamar. De ahora en más, hay que pensar, como dice Carla ahí, no nos vamos a quedar muy tranquilos cuando el profesor le dé un enunciado, si no desconfiamos que los datos son erróneos. Pero esto nos pasa en la vida. Cosas que no tienen solución. Alguien definió que la ecuación puede tener solución, puede tener infinitas soluciones, pero también puede ser que no tenga solución. Y parecería que no aceptamos eso. Inclusive cuando nos dan problemas nos dicen, faltan datos. Y a veces sí faltan datos. Bueno, lo calculo en función de un dato ficticio. O sea, le llamo a la altura h y hago todo el cálculo en función de h. Después cada uno que le ponga la altura que quiera. Pero es posible plantearlo al problema, aunque falte un dato. Es muy difícil esto. Pero lo que yo trato de que ustedes se formen con un espíritu crítico y que cuestionen la matemática. Y que se cuestionen ustedes mismos. Y podría ser de otra forma. O esto no tiene solución, no lo puedo resolver. Habrá otra forma. Y así están todavía en el mundo, hablando de la cuadratura del círculo y del número pi, que van por no sé cuántas cifras, 1 millón, 2 millones de cifras, y todavía no encuentran la periodicidad, y hay algunos que se obstienen que en algún momento van a encontrar que ese número se empieza a repetir. Y así han habido, si ustedes buscan en internet, algunos problemitas que han ido resolviéndose, que no tenían solución, y se fueron resolviendo en los últimos años con algunos de estos locos que se dedican obsesivo a resolver algo que hace 100 años, 200 años no le encuentran una solución. En el alumno nosotros tenemos que no enseñarle algoritmos, no enseñarle técnicas solamente. Sí, le tengo que enseñar en la regla de Ruffini, es un procedimiento que se hace así, así. Pero el por qué, el para qué, el cuestionarse de cómo aplicarlo acá o aplicarlo allá. Y yo, todos los alumnos que conozco saben aplicar la regla de Ruffini, pero cuando yo le hablo de factorización de polinomios, no relacionan que si el resto da 0 en la división de Ruffini, yo puedo factorizar el polinomio. Es un concepto bastante básico, pero sin embargo, todo el mundo enseña polinomio por un lado, enseña a factorizar aplicando los casos de factoreo, enseña la regla de Ruffini porque es una división clásica, pero después no hace la correlación, es decir, ¿por qué quiero saber en la regla de Ruffini que el resto me dé 0? Porque con eso yo puedo plantear una factorización, y cuando hay una factorización puedo simplificar, y si puedo simplificar puedo salvar una indeterminación en un límite, y puedo entender por qué en la gráfica pasa tal o cual cosa, o en la ecuación o en el polinomio. Todo tiene un porqué. Y es hora de que tengamos más espíritu crítico, que cuestionemos más las cosas. Fundamentemos todo lo que yo les enseño, tiene que tener un porqué. Ustedes han visto que yo alguna vez les he enseñado algo y les he dicho, esta es la definición, y se la comen así, punto.
no sé, así viene la definición, no sé de dónde sale. Tiene que haber un origen. No digo una demostración teórica que por ahí no entiende nadie, esto les va a pasar cuando vean muchos libros de ustedes, de que hay muchas definiciones muy teóricas y que nos cansan y no terminamos entendiéndolas. Pero hay otras que son más sencillas. Ustedes habrán visto ya algunas demostraciones del cuadrado de un binomio, del teorema de Pitágoras, la relación entre el volumen de un cono con una esfera, de un cilindro con una esfera. O sea, cosas prácticas que son más sencillas de demostrar. Bueno, no los interrumpo más. Mañana vamos a continuar con R cubo y ahí vamos a ver esto de la intersección entre recta y plano. Cualquier otra cosita, saco una foto y les mando. Muy bien. Nos vemos mañana, chicos, entonces.